tus programas favoritos con mayor nitidez. Con tecnología de última generación. Llegando más lejos. Teleimpacto, el poder de la imagen. Bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Como siempre, es un programa de peso para un público que piensa. Danilo, hay muchas cosas, muchas. Vamos a ver si lo hacemos picantico y sabroso, como decía doña Gloria Guerrero, la difunta querida amiga Gloria Guerrero. Mira, lo primero que tenemos que anunciar es anunciar para los que no lo conocen, ya la noticia se ha conocido, está en desarrollo. El fallecimiento en la mañana de hoy de el general Salvador Lluveres Montaz Chinino, ex jefe de la Fuerza Aérea Dominicana. Y bueno, y un actor estelar de un momento de nuestra historia, para bien o para mal. Cuando en un momento determinado los grupos militares aquí tenían mucho arraigo y había contradicción entre ellos, esas contradicciones a veces se andaban chocando unos con otros. Sí. Balaguer era el equilibrio entre esos grupos, inclusive, o sin el inclusive. Esa división muchas veces se le atribuía al doctor Balaguer, que la fomentaba porque eso establecía un equilibrio y él podía moverse en esa fuerza. Cuando uno de esos sectores no entraba necesariamente en desgracia con Balaguer, sino Balaguer necesitaba jalarle las orejas, entonces se apoyaba en el otro sector. Así es. Por eso una vez, recordemos cuando la renuncia aquella famosa de los generales. 5 generales. 5 generales que renunciaron. Esa vez renunció Chinino también. Chinino. Que mucha gente creía que era la gran crisis. Claro. Y el presidente Balaguer no se encargó de minimizarla. De minimizarla porque ese día se fue a inaugurar una escuela a Navarrete, a su pueblo natal. Póngalo ahí. Y entonces se atribuyó esa vez que era por desgusto, por la designación de Aníbal Ceja como jefe de la policía. Resulta que Aníbal Ceja, oye la cosa, la policía no tiene tanque, pero Aníbal Ceja tenía una influencia que provenía del ejército, no de la policía, tenía una influencia en determinados estamentos militares, aunque el otro sector, el otro polo, lo lideraba. Porque las fuerzas no habían quedado fracturadas. Lo lideraba el general Pérez y Pérez, que hace poco falleció también. Sí. Pues Aníbal Ceja le mandó, como jefe de la policía, le mandó un tanque al Ministerio de las Fuerzas Armadas, se lo enclavó ahí la 27 de febrero. Paró enfrente. Oye, cosas. Pues el tema está, ahí está la carta histórica famosa de renuncia de los generales. Yo tuve el privilegio, Guariones Rosa y yo fuimos los primeros que recibimos esa comunicación. Yo era en ese momento redactor del periódico El Nacional. Y ya he dicho en algún momento que tiraste esa primicia. Esa primicia, yo redacté ese día la información para el periódico Nacional. Y Molina Morillo, el dueño del Nacional y difunto, y Freddy, el poeta Freddy Gatón Arce, que era el director del periódico, los dos detrás de mí. Yo escribiendo en aquella... es una presión muy grande. Una presión grandísima. Yo con los dos directores detrás de mí, escribiendo esa información, anunciándole al país lo que iba a publicar en la tarde en Nacional. Sí. Y entonces yo escribía una cuartilla y se la llevaban... La corregían y se la llevaban inmediatamente a componer. En ese momento se escribía no en computadora, sino en una Olivetti, una Olimpia, una cosa de esa. Y había una Composer que era la que tenía que procesarla. Exactamente. Pero bien, esa parte de la historia, a propósito de lo de Chinino, que quiero resaltar que alguna gente desempolva siempre las cosas cuando ocurren. Renuncian todos los jefes militares. Bueno, pues cuando muere alguien, comienzan a salir lo bueno y lo malo. Han querido ahora retrotraer el caso de Orlando Martínez. Yo, como nadie, fui muy amigo de Orlando Martínez. Conocí un tanto el desarrollo de aquel luctuoso
acontecimiento, lamentable situación, un hecho de sangre que no debió ocurrir. Pero bueno, refería a alguien que me escribía esta mañana en los grupos cuando me anunciaban el fallecimiento de Chinino Lluveres Montaz, que era implicado en la muerte de Orlando Martínez y que ya trajeron por la greña el caso de Orlando Martínez. Entonces yo le escribía que él fue muy amigo del doctor Peña Gómez, el Chinino Lluveres Montaz, a quien en algún momento le ofreció determinada protección en los 12 duros años del doctor Balaguer. Ese que en determinado momento era... También me consta, eso me consta, y también me consta de que él le dio protección a muchos izquierdistas que en algún momento determinado fueron refugiados en la Fuerza Aérea para que no se lo llevara el régimen. Sí. Eso es verdad, señores, eso es histórico. Y bueno, hace unos meses al general Chinino Lluveres Montaz lo asaltaron alguna gente allegada o conocida de él, aproximada a la seguridad de él. Sí. Y le robaron, creo que alrededor de unos 6 millones de dólares. Entonces, a él lo amarraron y todo, y eso fue en la villa donde vivía, donde ya él residía, retirado en casa de campo. Bueno, donde hay una seguridad claro, pero fueron gente de alguna cercanía del entorno. Acusaron después a 2 hermanos y no sé finalmente en qué quedó eso. Pero bien, yo del todo no entiendo, no veo que esté clara la culpabilidad de él con respecto, no quiero ni una cosa ni otra, ni culparlo, porque recordemos que en aquellos tiempos los grupos militares vivían dándose codazos y atribuyéndole al otro el muerto que le querían tirar en los pies, aunque necesariamente no fuera el responsable. Y esa pugna militar dio lugar a que mucha gente fuera desaparecida, incluyendo a Orlando Martínez, García Castro y muchísimos izquierdistas. Muchos de esos izquierdistas también ya no fueron las fuerzas militares propiamente, por lo menos la decisión, aunque la acción sí, porque eso recordemos que también eso provenía del norte. Sí, la compañía tenía aquí unos expertos. Tenía unos expertos aquí cazando a los izquierdistas. Una cacería, y sobre todo a aquellas personas que participaron en la Revolución de Abril. Y bueno, pues ahí el país perdió a mucha juventud. Así es. La crema innata de la juventud revolucionaria de esos tiempos. Y no fue necesariamente ni el régimen del doctor Balaguer, ni las fuerzas incontrolables que él decía que existían en su gobierno, fuerzas incontrolables, que él no controlaba tanto, porque él las controlaba hasta cierto punto. Lo único que ellos hacían y deshacían en algún momento. Tú sabes que recientemente el poeta Gerón dio un dato que poca gente sabe. En un momento el presidente de los Estados Unidos, que nos estaban dando una barrida aquí, todavía desconfió de la CIA y vinieron 100 expertos del FBI a trabajar en esa guerra sucia que se armó. Y el poeta Cándido Gerón reveló el dato recientemente. Yo lo conocía pero había gente que no lo sabía. Bueno, pues entonces muchas cosas se le atribuían al doctor Balaguer, pero eran dirigidas desde aquel lado. Y claro, con un apoyo aquí del MAT de los Estados Unidos, que funcionaba, un órgano que daba instrucciones militares y que actuaba. Asistencia militar, inclusive ellos andaban uniformados y dando órdenes aquí. Estaban metidos en los cuarteles. Por ejemplo, me olvidó ahora uno de esos operativos de la compañía que siempre andaba uniformado de mayor de la policía. Claro. Entonces, bueno, ellos o se ponían uniformes locales, o con representantes que tenían aquí, o ellos mismos se vestían con el uniforme de ellos, moviéndose dentro de los cuarteles militares o policiales nuestros y organismos de seguridad. Una barbaridad, pero ya felizmente eso, yo no creo que eso haya desaparecido del todo, pero por lo menos eso se ha reducido a una mínima expresión. Y bueno, hay otra situación en el día de hoy que no tiene que ver con nada trágico, todo lo contrario, nada por el estilo.
es que en la gala que presenta en el día de hoy el Tribunal Constitucional, que ofrece a propósito de los 10 años... Hay una entrevista interesante en el Caribe. Sí, del magistrado Milton Rey Guevara, el presidente del Tribunal Constitucional, que estuvo, por cierto, esta mañana en cadena de noticias, y ofreció unas declaraciones interesantísimas, toda una cátedra. Como él acostumbra. Una verdadera cátedra. Y refiere que ya el tribunal tiene unas 6.000 sentencias las cuales han contribuido a devolverle la dignidad a los dominicanos. Dice él, lo que hacemos es justicia para los ciudadanos. 6.000 sentencias que han impactado en la vida de los dominicanos. Felicitaciones al tribunal, a todos sus miembros. Allí hay mucha gente de mucha veteranía, de mucha experiencia, y también un equipo joven. Me consta, hay un equipo joven. Joven y muy preparado. Y muy preparado. Entonces, esta noche va a tener una gala a partir de las 8 de la noche en el Teatro Nacional, donde asistirán o están invitados representantes de las distintas instituciones, figuras públicas y bueno, todo el que esté invitado debe darle acompañamiento, el calor del lugar, a que se ha hecho merecedor el tribunal en pleno. Así es. Con el magistrado Milton Rey Guevara a la cabeza y los demás magistrados, de ahí algunos queridos amigos nuestros. Felicitaciones y que siga trillándose el camino de la cultura constitucional. Así es. Y del respeto por la ley. Ese es nuestro deseo a propósito de... ya que hablamos de respeto de la ley, voy a dar un brinco, voy a caer aquí en Bolsonaro. No quiero... eso de Bolsonaro me hace pensar un dominicanismo. Pero bueno, no reconoce todavía el triunfo de Lula, ni reconoce que fuera perdedor, pero por lo menos ya habló. Habló, porque en un momento de crisis institucional, un presidente mudo es lo peor que le pueda pasar a un país y a la democracia o a la institucionalidad de una nación. Él ha hablado y ha encargado al jefe del gabinete para que coordine lo atinente a la transición, preparar la transición. Claro que ya Bolsonaro, el presidente, se estuvo dando cuenta después de que hiciera sus rabietas y su intolerancia y todas esas cosas propias de pichones de dictadores que no se acostumbran, llegan por las vías democráticas pero no se acostumbran a ellas. Y fíjate, él incluso debería estar orgulloso porque el número de votos que obtuvo fue muy cerrado. Fue impresionante. Claro, muy impresionante porque qué tantas cosas habrá hecho él por Brasil que no haya hecho en gran abundancia o en gran diferencia el presidente Lula después de haber sacado ¿a cuántos millones fue de la pobreza? Sí, más de 30 y pico de millones. 30 millones de personas de la pobreza. Que yo me preguntaba el día pasado cuando veía que los márgenes estaban como muy estrechos, muy cerrados. Digo, pero ¿dónde están los millones de pobres que Lula sacó de la pobreza? O los ex pobres, ¿dónde están? Tú sabes que las corrientes políticas en América Latina están cargadas de emotividades y eso te dice lo fracturado y dividido que está el pueblo brasileño en este momento. Claro, lo cual espera una dura responsabilidad, una dura tarea a Lula de unificar al pueblo brasileño, a la comunidad brasileña, porque después de esa división fracturada en dos mitades, que creo que fue, no sé si fue el Tribunal de Justicia, pero bueno, autoridad del área judicial tomó el control que le atribuía a la policía negligencia y complicidad en unas... unos conatos que se hicieron de ¿cómo se llama esto? Desbordamiento de calles, taponamientos que hacían. Obstaculización de las vías públicas. Y entonces, en ese sentido, el tribunal atribuyó o el jefe de justicia hizo un llamado, y le hizo un llamado a la policía y al jefe de policía, que esto podría implicar sanciones, la persecución, hasta el encarcelamiento y la cancelación. Y multa que podría llevarse, se tradujo en eso significaría algunos
$19,000 de multa, entre otras cosas. Entonces, o sea, le dieron un jamaquión y parece que todas estas cosas le enviaron un mensaje al presidente Bolsonaro en el sentido ya de que tenía que, no le daba la gana que no reconociera el triunfo, pero que creara las condiciones para la transición. Aunque tú muy atinadamente recordabas ahorita. Sí, que durante la gestión de Fernando Enrique Cardoso se aprobó una ley de transición. En Brasil hay una ley de transición que incluso contempla penalidades a quien obstaculiza el proceso de transición. O sea que no le iba a durar mucho el resentimiento y el rebuscamiento de Bolsonaro, no iba a durar mucho, porque si no, hasta preso podía caer. Así es. Si no creaba las condiciones para la transición y para entregar el poder. Eso no es cuento de camino. Yo te decía fuera de cámara cuando me diste ese dato que yo no conocía, que ese tipo de cosas hace falta en estos países. Sí. Porque acuérdate que en algunos momentos, tanto aquí como en otras partes de las vecindades, nosotros tuvimos momentos donde ha habido latitudes de América también. En otros países de Latinoamérica, donde en un momento determinado se ha puesto a la población en ascuas porque se ha querido vulnerar la voluntad popular y escamotear el triunfo. Ya nosotros vimos esa experiencia. Recordemos en algún momento alguien tuvo que llamar, fue a Carlos Andrés Pérez, lo hizo Peña Gómez en su momento, y Carlos Andrés llamó a todos los presidentes amigos, a la OEA, a la ONU, y a todo el que tenía que llamar. Movilizó el mundo. Movilizó a la comunidad internacional. Así es. Y la presión internacional hizo que el doctor Balaguer le dijera a los guardias: tranquilo, Bobby, por ahí no es que va la cosa. El poder hay que entregarlo. Y es así, el poder no es para usarlo, el poder es para ejercerlo debidamente, y ahí cuando llega el término hay que entregarlo, por Dios. Ale, el cambio hay que hacerlo. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Le dimos para allá y lo hicimos. Juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Ahora lo que pagas sin peaje se invierte en obras que sí se ven. Con una eficiente y transparente administración de los peajes, el Fideicomiso RD Vial, a través del Ministerio de Obras Públicas, aporta una parte de lo recaudado para el desarrollo de proyectos que facilitan y hacen más seguro y económico tu transporte. Así avanzamos en la construcción de las avenidas de Circunvalación de Baní, de Asua, de San Francisco de Macorís, de Los Alcarrizos, carreteras Barahona-Enriquillo, Barahona-Pedernales, Elevado de Boca Chica, Avenida Ecológica y muchas otras en todo el territorio nacional. Obras, no palabras. Esto es el cambio. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente. Móntate en concesionarios y dealers en todas las sucursales o a través de la página web autoferiapopular.com.do. Actívate para la temporada de Autoferia Popular. Popular, a tu lado siempre. Siempre ando en boca con mi cuarto, con lo mío
mi cuarto. Siempre ando en boca con mi cuarto, porque mucho he trabajado y todo lo que yo tengo se ha fajado. A mí nadie nada me ha dado, todos los bancos me han llamado. Es que tengo buen crédito, manao. Tengo un perfil que dice wow, con ningún banco yo he chocado. Estos usuarios me tienen orientado, esa gente está ambulado. Antes yo estaba quedado, no es bulto, me siento respaldado. Tú estás claro que siempre ando en boca con mi cuarto, con lo mío, con mi cuarto, ya. Descarga la aplicación desde App Store y Google Play y alcanza el nivel Pro Usuario. ¡Viva la República Dominicana! ¡Que viva! Ramón Madora, músico azuano, Ramón Madora, músico azuano. Este sábado 5 de noviembre a las 10 de la mañana, el heroico pueblo de Asua y toda la inmensa región sur harán la Marcha Patriótica RD, partiendo de la Plaza Enriquillo, siguiendo la calle Emilio Prudón hasta el Parque Duarte de Asua. Para reclamar que los organismos internacionales y regionales asuman con sentido de urgencia el proyecto integral de la reconstrucción de Haití en Haití. La patria dominicana nos convoca. Demuestra tu dominicanidad. Asiste a esta cita con la historia. Sábado 5 de noviembre a las 10 de la mañana. Convoca el Centro Duartiano de Asua y el Instituto Duartiano. Mangulina del sur, mangulina mía, tiene un hermano muy popular. Mangulina del sur, mangulina mía, tiene un hermano muy popular. Danilo, aparece una información. Yo digo que interesante porque ojalá es de las cosas que hace mucho tiempo que debieron comenzarse a hacer, que es el controlar aquí el uso de la difusión. De la difusión. Uso y abuso de la difusión de canciones y de términos que son soeces, que son dañinos para la población. Con toda esta gente supuestamente... Algunas no merecen nombre de canciones no, porque claro son el lenguaje de los arrabal, puesta con sonido. Una basura con sonido que realmente le hacen daño, además de un daño a la juventud, a la niñez, porque los niños se ponen a oír y a bailar esos disparates. Tú les ves a las niñas con esas contorsiones y esas cosas que da pena. Entonces, bueno, ya el Consejo Nacional de Drogas ha tomado una iniciativa, debía hacerlo hace tiempo. Va a reunirse, dice que tiene que ser un esfuerzo multisectorial, tienen que interactuar, intervenir varias, hasta educación debe intervenir, no la mencionaba educación ahí, pero debe intervenir la Comisión de Espectáculo Público, la Sociedad de Autores, la Comisión de Espectáculo Público, la Sociedad de Autores y cultura. No se mete agricultura de chepa, pero cultura debe estar metida en esto. Y es un esfuerzo que hay que hacer estableciendo sanciones. Sí, porque se nos está yendo de la mano. Se fue hace rato, Danilo, no es que se nos está yendo, se fue hace rato. El día pasado que tocamos el tema, yo refería que una cosa son las barbaridades que se filtran con estos llamados artistas de nueva cosecha. Una cosa es lo que se filtra a través de la televisión, la radio y demás, al gran público. Y otra cosa son la especie de copias o de réplicas, no voy a decir mejoradas, sino modificadas, que para otro público más vulgar, lanzan a su consumo en los barrios, oye, totalmente con las letras crudas, con las expresiones ya no de doble sentido. No hay sentido. Es una cosa vulgar. Es una vulgaridad y una rasquería común y simple. Lo que decía la prostituta en una esquina del barrio antes, a eso estos muchachos le han puesto sonido y le llaman canciones. Claro, porque aquí, señores, aquí ha habido una prostitución de todo. Prostitución, así se llama. Eso se ha prostituido en perjuicio de la niñez, no respetan nada, no respetan a nadie. Y además se ha comercializado tanto las cosas que hasta las que
bueno, en este caso las femeninas, que deberían tener cierto cuidado, cierto reparo, porque por ejemplo, si usted es lo que canta, porque usted tiene que encuerarse. Y entonces usted ve que las artistas, vamos a suponer que sí, que son artistas, hay algunas que son buenas, y entonces comienzan a enseñar cosas, a enseñar carne, que si no enseñan carne, entonces parece que el atractivo inicial debe venir por ahí, para que finalmente consuman lo que ella produce. O contar algunas historias sórdidas de su vida sexual, para ponerlo como elemento de atracción. Entonces, ¿por qué, si usted quiere ganar dinero y usted quiere realmente formar parte y afincarse en el arte realmente, y ser famoso, pegarse y además de eso ganar un dinero, ¿por qué usted tiene que recurrir a otras cosas producto de la comercialización y que ha traído el modernismo? ¿De qué y hacia dónde enfilo yo mi comentario? ¿Qué es lo que quiero decir? Yo vi el día pasado, por ejemplo, un video que se filtró, supuestamente se filtró, de esta muchacha artista denominada La Materialista. Entonces, bueno, pues ella es tan materialista que entonces ella hizo un video, para los fines, un video pornográfico, para los fines. Ella lo situó, lo colocó. Sí, pues ella tiene un lugar, una plataforma para donde la gente puede ver. OnlyFans. Entonces la gente puede accesar allí, tiene que pagar unos pesitos, dos pesitos, unos dolaritos. Son dólares. Y entonces, bueno, han entendido de un tiempo a esta parte algunos artistas o algunos pseudoartistas o aspirantes artistas, de todo un poco, porque hay de todo, que colocando en estas páginas, estas plataformas, pueden buscar. No sé si la pandemia los inspiró a eso, pero bueno, de todas maneras lo que principal lo inspira a muchos de ellos es la vagabundería o la gula, el deseo de ganar cuarto como quiera que sea. A cualquier precio. Entonces, bueno, esa joven, atractiva ella, con determinadas atractivos y demás. Sí, bueno, esa muchacha. Atributos, es el término. Ella se ha pasado varias veces por el quirófano. Bueno, pero al margen de eso, ella se ve bien. Bueno, sí, vamos a aceptar y admitir que se ve bien. Bueno, comencemos ahí. Se ve bien. Si tú te ves bien y lo que tú haces, inclusive lo pegaste, moviendo tu chapa, lo pegaste, esa cosa por allá, lejísimo. ¿A qué tiene que colocar esa página y tratar de agenciarte otros dineros por ahí? Bueno, está bien. Pero entonces, ¿por qué tú no haces, ya que tomaste la decisión, por qué no haces algo como más sutil, con más sensualidad, pero no con vulgaridad? Porque yo te voy a decir una cosa, ella filtró que era que le habían... pero eso fue lo que se llama anti-marketing, instrumentalizó hasta una pobre muchacha ahí de los medios, que lloró con ella. No, que ella lloró y que ella se arrepentía. Que yo lo vi la intervención. Pero yo vi eso. Es una vagabundería. Sí, pero la vagabundería viene atrás, espérate. Porque yo vi el primer video y vi el segundo después. Entonces, oye, Danilo, precisamente por la lloradita que ella dio, por la que yo me la llegué a creer que una santica, una angelita que bajó del cielo y que se la habían porque ella estaba llorando porque habían filtrado eso, pero ella iba a quitar eso de la plataforma, pero eso era para que la gente... Exactamente, para que los morbosos fueran ellos. Entonces lo que hizo fue, después remachó con un segundo, Danilo, un segundo video, donde no deja nada a la curiosidad. No es un asunto totalmente... No hay imaginación. Ya es el desenfado total. Ella entendió que nadie tenía imaginación y entonces tuvo que ser demasiado descriptiva, demasiado expositiva expositiva. Sí, pues, y no dejó nada. Danilo, pero nada es nada. No lo mostró todo. Todo. Y cuando dicen todo es todo. Entonces, yo creo que eso finalmente cae en la vulgaridad. Cae en la vulgaridad y ese tipo de cosas. Alguien en algún momento, y lo traje a propósito de estos controles que están hablando aquí, yo eso tendría que verlo para creerlo, pero por lo menos es un anuncio. Entonces, y como hay muchas aspiraciones a que eso se controle desde hace tiempo, uno se sigue recordando
en el tiempo, todavía de doña Zaida Lobatón, que ella hubiera acabado eso, se hubiera muerto ella de un espanto del corazón, pero si hubiese estado viva, porque realmente ella, si, bueno, hasta una canción le sacaron, si doña Zaida se entera, que yo qué cosa. Creo que Johnny Ventura, aunque doña Zaida se oponga, que yo qué cosa. Que va a beber en la Navidad. Sí, a propósito. Johnny, y hay otro como que también puso Zaida, mi amiga Zaida. Sí. A Tony Sebal. Tony Sebal, sí, caramba, recientemente cumplió, qué sé yo, cuántos años, como 30 y pico de años, que a Tony Sebal lo mataron en la cárcel. Una barbaridad. Sí. Una barbaridad lo que ocurrió con él, a propósito que tú lo mencionas. Pero no necesariamente estamos en espectáculo. Vamos a la última pausa, director. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Arrancamos y volvimos más fuertes. Juntos trabajamos como un solo equipo para que nuestro deporte pueda seguir llegando a lo más alto. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Ahora lo que paga sin peaje se invierte en obras que sí se ven. Con una eficiente y transparente administración de los peajes, el Fideicomiso RD Vial, a través del Ministerio de Obras Públicas, aporta una parte de lo recaudado para el desarrollo de proyectos que facilitan y hacen más seguro y económico tu transporte. Así avanzamos en la construcción de las avenidas de Circunvalación de Baní, de Asua, de San Francisco de Macorís, de Los Alcarrizos, carreteras Barahona-Enriquillo, Barahona-Pedernales, elevado de Boca Chica, Avenida Ecológica y muchas otras en todo el territorio nacional. Obras, no palabras. Esto es el cambio. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente. Móntate en concesionarios y dealers en todas las sucursales o a través de la página web autoferiapopular.com.do. Actívate para la temporada de Autoferia Popular. Popular, a tu lado siempre. Siempre ando en boca con mi cuarto, con lo mío, con mi cuarto. Ya. Siempre ando en boca con mi cuarto, porque mucho he trabajado y todo lo que yo tengo se ha fajado. A mí nadie me ha dado, todos los bancos me han llamado. Es que tengo buen crédito, manao. Tengo un perfil que dice wow, con ningún banco yo he chocado. Los usuarios me tienen orientado, esa gente está mulado. Antes yo estaba quedado, no es bulto, me siento respaldado. ¿Tú estás claro que? Siempre ando en boca con mi cuarto, con lo mío, con mi cuarto. Ya. Descarga la aplicación desde App Store y Google Play y alcanza el nivel Pro Usuario. Mira, a mí hay un querido amigo al que yo le mando la columna con frecuencia, y entonces a veces él me manda algunos temas que son ya de temas que el gobierno quiere promocionar o destacar o resaltar, sobre todo cuando son aspectos positivos donde la República Dominicana como país y el gobierno como tal tiene un buen posicionamiento. Aquí hay un cuadro donde habla de el porcentaje de aseguramiento de la salud en Latinoamérica. La República Dominicana tiene un 97%, Chile un 80% y así sucesivamente. Y sacamos buena nota en el índice de Chapultepec sobre libertad de prensa, cuarto lugar. Pero en este caso, Danilo, que ese amigo que me manda esta nota, y yo lo voy a decir ahorita, República Dominicana ocupa el primer lugar en aseguramiento de salud en Latinoamérica. SENASA ha afiliado más de 2 millones
al régimen subsidiado en la gestión del presidente Luis Abinader. La cobertura para enfermedades catastróficas pasó de 1 millón a 2, dice esta nota. Interesante. Agradezco al presidente de la República que fue que me mandó esta nota. Cuando yo le mando la columna, él me manda a veces algunos mensajitos resaltando estas cosas. Entonces, bueno, felicitaciones por este esfuerzo que se ha hecho en materia de salud. Y por cierto, por ahí está el tema del cólera, que hay que caerle atrás. Sí, hay que sobre caerle, todo porque siguen entrando haitianos sin control ya alguno. le dieron de alta un caso que tenían en estudio detectado, que le estaban dando, yo diría que en cuarentena lo tenían, ¿cómo que le llaman esto? Con un cerco sanitario. Sí. Y le dieron de alta. Pero a propósito de eso, el que está encargado, el señor que está encargado, doctor que está encargado del área de salud de la Fuerza del Pueblo, le ofrece la colaboración al gobierno como sector político y le advierte al secretario de Salud Pública que hay que tomar en consideración este tema y estar advertido porque se van a presentar nuevos casos. Y tú sabes que esa colaboración que han ofrecido ellos que son profesionales de calidad, alguna gente ha hecho broma, pero es una colaboración seria y una evidencia de civilidad política, claro, que es lo que más se debe aplaudir. Justamente yo lo traje a colación por eso. La mejor forma de hacer oposición, claro, es ofreciendo la colaboración, sobre todo si es en el sector de la salud, en el sector, por ejemplo, de la economía. Muchos teóricos cuando están en la oposición gobiernan desde ahí, creen que todo se puede y que todo se puede resolver. Entonces, qué mejor oposición que tú ofreciendo la colaboración, tú ofreciendo tus técnicos. Aquí el primero que sentó cátedra en esa dirección, acuérdate que fue el PLD cuando en el tiempo de Juan Bosch, en la oposición, cuando pidió que le ofrecieran el Banco Central y le dieran el Banco Central, la corporación y qué más era. Yo no recuerdo, yo sé que esas dos, y el SEA también. Bueno, después el gobierno vino, el PLD vino al gobierno, le dieron la corporación, o le tocaba la corporación, y fue Tesmo que no hizo nada en la corporación, ahí salió explotado. Y entonces pusieron se la pusieron difícil en términos eléctricos, unos corrientazos que daban. Sí, hubo mucho entonces hubo que buscar realmente a un ingeniero o a un conocedor de esa materia, que fue a Segura, que fue quien aseguró un poco más las cosas en materia eléctrica. Hizo un gran papel. Sí. Un gran papel. Y bueno, a propósito, nos hemos señalado, Luis, que cumplió años de fallecido el profesor Bosch ayer. Sí, no lo mencionamos. Y es un hecho que siempre debe ser referido, don Juan, la partida de don Juan, que ya estaba muy enfermo. Pues aún así dejó un vacío en el país. Qué bueno, Danilo, que lo recordaste, porque definitivamente un hombre excepcional, que realmente un hombre que la política, hasta cierto punto, no, hasta gran punto, dejó un poco los libros. Bien. Hubiese sido en algún momento, hubiese ganado el premio Nobel si hubiese seguido en esa línea, pero él descuidó un poco la literatura después para dedicarse a la política. Sobre todo se interesó mucho por escribir historia y sociología. Claro. Pero mira, Bosch, Balaguer y Peña Gómez marcaron aquí un ciclo político amplio e importante de la vida nacional. Y hasta ahora irrepetible. Así es. Y el que quiera decir lo contrario, bueno, que espere que aparezca otro de ese tamaño. Así es. ¿Verdad? Así es. Con sus más y sus menos, y usted puede estar o no de acuerdo, pero usted puede estar en desacuerdo con muchísimas cosas, pero yo creo que no hay tantas cosas malas que no tenga algo bueno. Así es. Por ejemplo, nosotros, le dimos muchísimas cajetas al doctor Balaguer en los tiempos jóvenes, donde todo el mundo era un lujo ser rico, revolucionario o aspirante a... pero muchos de nosotros creíamos que el doctor Balaguer era un ave de paso. Exacto. Pero mira y sin embargo, al contrario, nos hicimos maduros y otros viejos, y otros se quedaron en el camino, y al final unos y otros tuvimos que reconocer que el doctor tuvo razón en muchísimas cosas, y que además en muchas cosas, y eso me parece un poquito, guardando las distancias, las diferencias,
al cardenal López Rodríguez, que tenía muchos críticos. Sencillamente, yo en algún momento fui crítico de él. Después, con el tiempo, tú sabes la amistad hicimos una amistad estrechísima cuando pasamos por Televida, y allá nos veíamos generalmente los viernes, antes de cuando él iba a grabar su programa y nosotros salíamos. Y entonces, bueno, siempre teníamos unos intercambios. En un momento, intercambio antes de él comenzar su programa, y nosotros salíamos del nuestro. Recuerdo que una vez, cuando yo todavía no lo había tratado, me dice: tú eres Encarnación Pimentel, ¿verdad? Sí. Así fue donde él me abordó, porque yo le había hecho algunas críticas. Y entonces, bueno, por determinadas posiciones, ¿qué resulta? Que a medida que lo fui tratando, fui conociendo a aquel hombre extraordinario. Su calidad humana. Su resiedumbre, su responsabilidad para enfrentar los grandes temas, con toda la responsabilidad y sin medias tintas. Entonces fui cada vez coincidiendo más. Entonces él estuvo de cumpleaños hace como 2 o 3 días. Me mandaron un video donde él está un tanto enfermo, está en retiro, pero bueno, está lúcido. Me dicen que él participa en privado, en unas misas que se hacen. Pero qué hombre inmenso aquel, porque ahora que uno advierte que hay en su retiro, que hay un gran vacío en la iglesia, en el liderazgo de la iglesia católica. Ahí, bueno, que uno pueda resaltar como liderazgo, uno inmediatamente mira al padre obispo Masalle, que está en Baní, y también el padre, el obispo Jesús Castro, que está ahora en Higüey. Pero nunca como una voz, la voz alta, y el liderazgo y la responsabilidad, la altura y la oportunidad con que enfocaba, le salía al frente a los temas, como el cardenal López Rodríguez. A Víctor Masalle, esas sandalias no han sido llenadas. No, esas chancletas nunca no se las han podido calzar todavía. Y entonces, fíjate, no tenemos, tenemos el cardenal, porque el cardenal sigue siendo cardenal de por vida. Claro. Pero se puede nombrar un cardenal titular, pero parece que por delicadeza, por prudencia, generalmente la iglesia parece que espera que haya un desenlace y entonces después llenar porque lo que tenemos es un arzobispo de Santo Domingo, pero no hay arzobispo metropolitano, pero no hay un cardenal sustituto de López Rodríguez, porque esas posiciones son definitivas, de por vida. Tú sabes que hay una anécdota que contó Peña Gómez, que yo siempre la he tenido presente. En las elecciones que él estaba aspirando, él dice: yo me puse un polochecito con la musculatura y salí corriendo, que venga Balaguer y don Juan a correr aquí. Y se él quería dar un zaperoco. Y está en la cama, en la clínica Abel González, que está despertándose. Y cuando se está despertando, ve a Balaguer que le dice: Peña, estoy llorando por tu salud. Imagínate, porque es que es así. A veces lo que tú crees es más muy lejos, y la fortaleza no está en... No. Todo es relativo en la vida. Mucha gente que creyó que le iba a sobrevivir a Balaguer se fue muchos años antes que él. Claro. Pero bien, mira, Danilo, estuve viendo por aquí en otro tema que ha habido cierto enfriamiento, un gran enfriamiento en la persecución contra la corrupción. Ahí tenemos un caso entre los muchos, muy sonado, el caso Coral 5G. Los últimos arrestos, los últimos apresamientos con relación a ese caso tuvieron lugar el 17 de noviembre del 2021. O sea, ya va a cumplir un año. Va a cumplir un año de los últimos apresamientos. Después de eso, ha habido, como dice el titular del Listín Diario de hoy, un enfriamiento. Bueno, se estará cotejando datos y qué sé yo, pero por curiosidad alguien resaltaba ayer o antes de ayer
que Jenny Berenice, que es muy espectacular, muy amiga de los medios de comunicación, vedetismo. Y otros dicen que le gusta el vedetismo, además de las buenas cosas que ella hace. Bueno, sí, es trabajadora. Es muy trabajadora, pero también su poco de vedetismo. Bueno, pues ella ha desaparecido un poco de los medios. Sí. ¿Por qué será? No se sabe. Hay mucha gente que se está preguntando. Pero está la pregunta. De todas maneras, yo creo que este equipo ha trabajado duro y mucho. En principio, el que esté, como el país entero, la sociedad dominicana está abogando por una persecución de la corrupción, y esas fueron las expectativas que ayudaron al equipo, al proyecto político de Luis Abinader a concretar el triunfo. La gente todavía sigue esperando que haya sanción a la corrupción. Entonces, espera que no se defraude esas aspiraciones, esas expectativas, y que haya finalmente un desenlace con esto, y que bueno, cuando se aclaren las cosas y se respeten siempre los debidos procesos, el que sea culpable, y el que no, que lo mande para su casa. No, incluso, Luis, ayer había un grupo de abogados preocupados por el sentido, por la forma en que los fiscales están actuando. En un momento que hay un combate, debe haber un combate más decidido contra la delincuencia y la inseguridad. Por ejemplo, una señora que se autosecuestró en una asociación de malhechores con 3 o 4, salieron libres porque la fiscalía sometió un expediente con una figura que no existe en nuestro Código Penal, que es el autosecuestro. Entonces fue uno, pero yo no le puedo creer. Esa gente debió ser sometida por soborno, eso lo sabe cualquier abogado. Entonces, pero ven acá, ¿el autosecuestro no está penalizado? No está penalizado. Pero ¿y cómo que no? Porque yo sé que por el autosecuestro cogen preso a la gente. La policía lo coge preso, entonces no tiene sustentación legal. No tiene. Yo lo que hay que someterlo por extorsión, porque ella estaba tratando de extorsionar a su hija. Ah, bueno, pues entonces por extorsión. Sí, pero no lo hicieron. Entonces, asociación de malhechores y extorsión. Entonces se caen los casos. Se caen los casos. Eso es terrible. Entonces, yo creo que viene muy a propósito resaltar. Yo tuve una conversación reciente con una persona del área ejecutiva del gobierno, de muchísima importancia, o por lo menos muchas responsabilidades en el aspecto institucional, que están enterados y tienen sus preocupaciones porque saben que se le ha dado la independencia a la justicia, al Poder Judicial, al Ministerio Público específicamente, que es el brazo acusador de la justicia. Entonces se le ha dado la independencia, actúen con libertad, y se han concentrado allá arriba en grandes casos, en grandes situaciones, y parecería que allá hay mucho trabajo y mucha preocupación y mucho interés, pero entonces abajo, han descuidado abajo. Y abajo me decía un procurador de corte hace poco, me decía, mira, lamentablemente, como los titulares del Ministerio Público allá arriba en la cúpula están muy ocupados con muchísimas cosas y con grandes cosas y con casos pesados, los fiscales en las provincias están haciendo lo que le da la gana. Sí, muchísimo disparate. Esa fiscal disparate y un manga por hombro. Claro que sí. Entonces, de eso están enterados a ciertos niveles del gobierno. Yo el día pasado conversando con esa persona dije, qué bueno que ustedes saben eso, porque realmente yo particularmente tengo mis grandes aprehensiones con relación al tema este del Ministerio Público, que muchos aplauden en muchas cosas. El Ministerio Público Independiente, porque sencillamente, como diría el doctor Franklin Almeida en su momento, en estos tiempos donde hay un interés de judicialización de la política, de perseguir a los gobernantes o a los exgobernantes, no necesariamente por acciones corruptas, porque a todo el corrupto hay que perseguirlo, claro, sino por una judicialización de la política. Coger a la política como excusa y meter la justicia por ahí y trancar expresidentes, ¿tú me entiendes? O hacerle la vida imposible a determinados proyectos políticos. Entonces eso sobre todo cuando tú le das una independencia tan absoluta al Ministerio Público, en un momento determinado
a gente que son tan independientes que ellos se lo creen de verdad y son capaces de cualquier cosa y en un momento determinado de trancar cualquiera y después llegan allí como la gente de la sociedad civil que no tienen compromiso con nadie, no tienen por reparo para nadie y son capaces de cualquier cosa. ¿Tú me entiendes? Y ahí está, ahí tenemos por ejemplo lo que pasó con Lula, con un fiscal que no se sabía a quiénes, pero a alguien respondía, queriéndole hacer la vida imposible. Lo han hecho en muchísimos otros sitios. Ahí está el caso del campesino Castillo, ¿qué se llama? Castillo. No le están en Chile. En Perú. No lo están dejando gobernar. En Perú. En Perú. Sí, en Perú, sí. Perdón. En Perú. Bueno, y en Perú orillaron a un expresidente que se suicidó. Ajá. No, y ahí fue Alan García. Y el pecado de Alan García, hasta que me demuestre lo contrario, el gran pecado de Alan García fue proclamar públicamente en un momento determinado donde había grandes presiones internacionales de los organismos económicos por el cobro de la deuda. Él decía que la deuda pública, era impagable. Deuda externa. La deuda externa era impagable. Eso dijo Alan García. Palabras histórica, claro, y que le valieron y que le costaron finalmente su degradación en todos los sentidos hasta que lo llevaron a acusaciones de toda naturaleza, que después de esas acusaciones él volvió a ser presidente, pero volvieron a acusarlo. Y ahí y entonces ahí realmente no pudo salvar la situación y lo llevaban a la cárcel y antes de irse a la cárcel se dio un pistoletazo. Entonces realmente yo tengo mis preocupaciones, mis aprensiones. Bueno, Luis, con esos... incluso, y aquí se está llegando lejos, fíjate que han amenazado al ministro de Educación. Ese es otro tema. El ministro de Educación, sencillamente porque está... primero él dijo que se estaba el famoso 4%, porque yo no estaba de acuerdo con el 4%, no es que la educación no merezca más, si hay más cuartos. Nosotros hicimos críticas por la situación, las condiciones y la logística que eso suponía. Claro. Y decíamos que esa cantidad de dinero va a hacer más daño que bien. Mucho cuarto que le va a hacer más daño que bien al país. Y se ha probado. Y algunos que tienen la angurria cuando llegan a manejar todos esos fondos públicos. ¿Y qué comenzaron? Lo primero que comenzaron a hacer, en vez de arreglar la reparación de las escuelas que ya existían, a comprar solares, aunque fueran una cañada en cualquier sitio donde se lo llevara un arroyo, se lo llevara el río las escuelas. Y entonces supuestamente democratizaron de que la construcción, las contratas muchos ingenieros, pero esos ingenieros o no le pagaban o la obra que le asignaban no tenía tierra, no tenía solar donde hacer la escuela. Las escuelas las hacían en cualquier sitio. Ahí hay 413 escuelas sin terminar. Cuando querían favorecer a alguien le compraban cualquier espacio, aunque no sirviera para nada. Y bueno, ya tú conoces los desastres. Vino el ministro, el anterior, que es penoso que Fulcar fracasara allí, porque... Y nosotros más de una vez dijimos que no queríamos que él fracasara. Claro. Y apostamos a que no fracasara. Porque realmente era para los fines el segundo a bordo, en términos políticos, de ese proyecto. Claro. De ese proyecto que vino y es un hombre de mucho mérito. Con la expectativa, la promesa y las aspiraciones de cambio, y entonces fracasó allí. Bueno, pues el nuevo titular de Educación, lo primero que dijo fue que allí se había ido muchos recursos, se habían ido por un sumidero. Por las alcantarillas se habían ido. Entonces ahora el ministro denuncia que ha sido amenazado de muerte. Sí. Hablaban de un tiro al chino. Sí, a ese chino hay que darle un tiro, pues le han puesto el chino, no sé. Ajá. Entonces él puso esto en manos del Departamento Nacional de Investigaciones. Sí. Ojalá pero todavía no hay un resultado. Y dado que este año murió un ministro asesinado, no debemos corrernos ningún chance. Claro. Entonces, déjame ver, por ahí tenía, porque había otras declaraciones que él le agregaba. Él decía que no se habían hecho grandes... ay, Dios mío, yo perdí... Él decía que no se había logrado grandes cosas, no se había cogido para las cosas principales, los recursos y por tanto
se convirtió, esa parte no la dijo él, la digo yo, lo del 4% se convirtió vino a ser una especie de foco de corrupción, así es, de aprovechamiento y de enriquecimiento de mucha gente. Entonces, penoso, pero bueno, esa fue la realidad. El tiempo se nos acaba, ya, y como el tiempo es el que manda. Sí, nos encontramos el viernes de nuevo. El viernes en vivo. Y bueno, nosotros estamos convidando, director, ¿a qué hora es que se repite el programa? ¿A las 11, a las 12 o a qué hora? Porque yo ¿a qué hora? 11. A las 11 de la noche. Yo hago la pregunta en público porque yo lo anunciaba una vez como para las 3, para las 2 de la mañana, qué sé yo, después que era a las 12. Y resulta que ayer el doctor estaba buscando el programa, antes de ayer que vino, lo estaba buscando. Y comenzó desde las 11 de la noche. Entonces lo digo en público para compartirlo con el gran público. Y que sepan que es a las 11. No, que creemos que es a las 11. Eso, pues, creemos que es a las 11. Entonces yo lo digo en público para que entonces... A esa hora está pautado. Para ver si... Digo, desde nuestro punto de vista está a las 11. Así es. Y yo comparto eso con el público para ver si quien tenga que corregirlo lo corrija. Porque realmente me han preguntado en la calle por fin a qué hora es, a las 11, a las 12 para saber. Entonces yo te me pregunto porque el que menos sabe soy yo. Con esto nos vamos.